Aquí se corrió el rumor, vamos a llamarlo por el momento rumor, de que le iban a dar un golpe de Estado a Mulino y que habían ido a ver a doña Mireya para preguntarle, para que participara, Dios sabrá qué. Uno, viola ella la ley cuando no denuncia, porque eso es un delito, eso hay que denunciarlo. Nombre y apellido. Dos, el verdadero golpe de Estado se le está dando aquí a los ciudadanos, hombre, todos los días. 24/7. Los más golpeados en este país es la población panameña desempleada, que no tiene vivienda. Aquí se cae un árbol, la culpa es del gobierno. El gobierno tiene culpa en muchas cosas, sí, pero vamos a ver de cuáles. Y de las que las tenga, la participación ciudadana es la única que la puede solucionar. Yo no veo otra, porque yo no veo voluntad ni en el legislativo ni en el judicial de que las cosas se empiecen a enderezar en este país. No la... Comenzamos con el doctor Miguel Antonio Bernal, que se encuentra con nosotros amablemente acompañándonos. Doctor Bernal, bienvenido, buen día. Espero que se encuentre muy bien. Sí, muy buenos días. El doctor, Saludos para usted, su equipo y toda su audiencia. muchísimas gracias. El doctor Bernal es catedrático universitario, doctor en Derecho y secretario de la Secretaría Presidencial de Alfabetización Constitucional, que está realizando una labor por todo el país. Pero, doctor Bernal, hay unos profetas por ahí que quieren volver a las mieles del poder y que pues se pusieron la capa del nacionalismo hasta que comenzaron a repartir, hasta que comenzaron a quitar visas por ahí como loco a Estados Unidos y se les acabó. Se acabó el tema del nacionalismo. Ya todo está claro en el memorándum de entendimiento. Nadie tiene problema con eso. Todo el mundo le parece bien. Y ahora piden diálogo. Dice que el presidente necesita que habrá un diálogo. Hay que hablar con la gente. No importa que cierren calles, que quemen, que destruyan. Hay que dialogar. Un diálogo que han utilizado en el pasado, doctor Bernal, para ganar tiempo. Porque aquí hemos llegado, hemos tenido cualquier cantidad de diálogos, ¿no? ¿Se acuerda del famoso bicentenario y la concertación y un montón de cosas, ¿no? Todas las argucias son utilizadas, en mi opinión, para no abrir un debate en torno a la necesidad de un proceso constituyente para cambiar la constitución impuesta. En mi opinión, seguir creyendo que con este estatuto constitucional, las limitaciones que pone para poder que se dé una verdadera participación ciudadana y para poder que se cumplan real, efectiva y verdaderamente los derechos y los deberes ciudadanos es hoy por hoy una falacia, y es por eso tal vez que muchos prefieren irse por el camino de ese denominado nacionalismo, y en lugar de que podamos todos caminar hacia un debate para una nueva constitución, no por el prurito, como lo he conversado ya tantas veces con usted, de tener un nuevo texto, sino por la dinámica que genera y que favorecería enormemente a Panamá como país, un debate y la participación ciudadana. Hoy por hoy, muchos de los problemas que hay, por no decir la casi totalidad, no se pueden resolver porque no hay mecanismos de participación ciudadana. Entonces, eso motiva o mueve a que muchas personas consideren que la vía es la violencia, la confrontación u otras vías que no necesariamente son las que en este momento imperan para el país. Nosotros, contrariamente a lo que muchos dicen, no estamos en una dictadura. Y quienes dicen que estamos en dictadura se ve que no saben lo que fue ni lo que es una dictadura. Creo yo que tenemos que dejar a un lado la intolerancia y tratar por todos los medios democráticos de lograr, ¿verdad?, encontrar un mínimo común denominador que nos permita, en primer lugar, deshacernos de esta camisa de fuerza que es la actual Constitución, porque ella es la que determina. Mire, cuando nosotros denunciamos la corrupción, la matriz de la corrupción la tiene usted en esa Constitución. La impunidad. ¿Por qué el Ministerio Público no hace más de cuatro cosas? Hombre, porque la Constitución y las normas existentes protegen a esta maleantería de cuello y corbata, y hace y permite que un montón de gente que en el gobierno pasado ladroneó hasta decir no más, se les pueda hacer absolutamente nada. Pero antes de continuar, si usted me lo permite, yo quisiera enviar un saludo a todos nuestros compatriotas que conmemoran hoy el Día de la Etnia Negra. Yo creo que es muy importante. Casualmente, la
vía hacia una constitución nueva nos permitiría una mejor y mayor integración de todas las etnias que conforman este país nuestro, Panamá. Pero nosotros vamos a sostener muy pronto también una alfabetización constitucional con todas las organizaciones que pertenecen a los de la llamada etnia negra, para también compartir con ellos los propósitos de una nueva constitución, pero no quería pasar por alto, puesto que es una conmemoración que felizmente poco a poco en Panamá ha ido adquiriendo mayor relevancia, se celebra de distintas maneras, con distintas actividades, y creemos nosotros que es importante que nosotros compartamos todo lo que podamos con todos los sectores del país. Casualmente eso es lo que quiere una constituyente, porque una constituyente, como lo hemos conversado, no puede ser excluyente. Son esas exclusiones las que tiene este país estancado, la que tiene este país en una situación en que tenemos que dejar a un lado los altos grados de intolerancia que puedan existir, no importa dónde, y ver cómo nosotros nos encaminamos a nuevas y mejores instituciones. Hoy por hoy las que hay han creado solamente incredibilidad, desconfianza, inseguridad. Cuando una constitución, cuando es constitución, lo primero que hace es conformar y confirmar la necesaria seguridad jurídica, el respeto al debido proceso. Los órganos del Estado, en mi opinión, hoy por hoy, ni funcionan ni van a funcionar, por mucho empeño que pongan, tanto ejecutivo como legislativo como judicial. Aunque como siempre lo he señalado, por el lado del judicial no hay el menor empeño de que las cosas mejoren, porque, por ejemplo, la Corte Suprema tiene iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley en la Asamblea. ¿Ha presentado algún proyecto de ley para mejorar la situación de nuestros derechos y nuestras libertades, para darnos mayores mecanismos de participación ciudadana para la protección de los mismos? No, en lo más absoluto. El órgano legislativo, que es el que lleva la responsabilidad de las leyes y todas estas cosas, ¿a qué se dedica? A emplanillarse y a aprobar toda una serie de legislaciones que no vienen a aportar verdaderamente a la necesaria modernización que esta sociedad requiere. ¿Por qué este país no tiene tanta inversión, tanto local como foránea? Hombre, porque no hay la seguridad que garantice que eso se va a respetar y se va a dar, porque hay toda una serie de legislaciones caducas que no están de acuerdo con los tiempos modernos. Mire, es que nada más una cosa sencilla, pues. ¿Cuántos años tiene el estatuto impuesto? 53, para cumplir el 11 de octubre. ¿Qué ha pasado en el mundo y en Panamá durante todo este tiempo? De todo, pero sobre todo progreso, sobre todo descubrimientos científicos, tecnológicos. ¿Dónde están eso en Panamá? Si aquí no somos capaces ni siquiera de construir aceras, si aquí seguimos haciendo carreteras y caminos de penetración sin pensar en el peatón, en el interior donde tanta gente camina, las carreteras que se hacen no tienen para que la gente camine. O sea, cosas sencillas que podrían, pero no hay la voluntad porque diríamos, las estructuras existentes no están hechos para eso. Usted ve que ahora la gente dice, bueno, ¿y qué pasó con Nito y Gaby y todo ese gobierno que se robó miles de millones? No, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque las estructuras jurídicas no lo permiten. ¿Eh? Entonces, en el Ministerio Público se cruzan de brazos, ¿no? Y estos sinvergüenzas pasan por delante muertos de risa y no les hacen ni se prevé hacer absolutamente nada. Y eso la gente lo resiente y hay que decirlo. ¿Eh? Hay que decirlo así como es, no como uno quisiera que fueran las cosas. Entonces, por el lado del Ejecutivo, el propio presidente de la República tiene las manos atadas para más de cuatro cosas que no puede hacer, y menos si se tiene una visión de respeto a los otros órganos del Estado. Pero lo que se percibe es lo contrario, porque la gula por el poder que existe aquí en determinados sectores, sobre todo político-partidistas, es tan, pero tan evidente. Usted lo acaba de decir. Ayer firmaban un memorándum, un antimemorándum, ¿no? Hoy se le olvidan del antimemorándum y están pidiendo un diálogo al cual siempre se han negado, ¿no? Aquí se corrió el rumor, vamos a llamarlo por el momento rumor, que yo no creo que sea rumor, de que le iban a dar un golpe de Estado a Mulino y que habían ido a ver a doña Mireya para preguntarle, para que participara, Dios sabrá qué. Uno, viola ella la ley cuando no denuncia, porque eso es un delito. Es un delito, eso hay que denunciarlo. Nombre y apellido. Dos, el verdadero golpe de Estado se le está dando aquí a los ciudadanos, hombre, todos los días, 24/7.
Los más golpeados en este país es la población panameña desempleada, que no tiene vivienda, que no agua. Mire el problema del agua, un país que cada barco que pasa se lleva no sé cuántos millones de toneladas de agua. Herrera, Chitré y Los Santos sin agua desde hace 48, 72 horas. En Panamá, a cada 2 por 3 se le cayó un tornillo a la planta potabilizadora y te dicen que te tienen que dejar toda una ciudad de más de 2 millones de habitantes sin agua. Pero esas son reminencias que vienen y que se han ido agravando, pero que no se explican lo suficiente, creo yo, para que la gente, no para que la gente se identifique con el gobierno, sino para que la gente se identifique con la necesidad de la participación ciudadana. Mientras no haya participación ciudadana, aquí podemos subir y bajar santos, esto no va a cambiar lo que debe cambiar. Y eso hay que tenerlo claro, que muchos no quieran, que muchos prefieran personificar la situación que hay. Bueno, ese es su derecho, yo no soy el que lo voy a contestar, pero sí quiero levantar mi voz, por ejemplo, que no veo que la gente la levante, contra el hecho de que hayan cerrado el programa de radio que tenía allá en Santiago Isaac Rodríguez por instrucciones de una persona privada. Entonces, ¿dónde queda la libertad de expresión? A ver, si ya empieza a cerrar programa, pero ¿qué hacen? Le echan la culpa al gobierno cuando, hasta donde yo pude averiguar, el gobierno no tiene nada que ver. Pero aquí se cae un árbol, la culpa es del gobierno. El gobierno tiene culpa en muchas cosas, sí, pero vamos a ver de cuáles. Y de las que las tenga, la participación ciudadana es la única que la puede solucionar. Yo no veo otra, porque yo no veo voluntad ni en el legislativo ni en el judicial de que las cosas se empiecen a enderezar en este país. No la veo, no la veo por el momento. Le cuento una cosa, doctor Bernal. Hace 2 años yo no conocía la parte de arriba del Reichstag en Berlín. Y uno entra a una página y se inscribe y va. Pero sí me llamó la atención cuando yo iba saliendo, la cantidad de tiempo que me dejaron esperando para salir. O sea, me estaba escaneando, tiene un sistema de eso muy de primer mundo. Y me parecía un poco extraño porque ya yo había entrado pero a otras áreas y no había tenido tanta seguridad. Y vine a Panamá a los 2 días, 3 días de eso. eh, el Ministerio Público alemán y la policía hicieron una mega redada deteniendo a más de 200 personas involucradas en la posibilidad de un golpe de Estado en Alemania. En Alemania, para instaurar el Cuarto Reich. Agarraron a congresistas del Bundestag, agarraron a líderes políticos, agarraron a oligarcas con rango de príncipes. Oiga, es real cuando hay un grupo con que se confabula, eso es real. La gente dice, no, qué golpe está. Pasó en Alemania. Bueno, estoy contando en serio. Con helicópteros llegaban donde la gente y lo sacaban y encontraron cualquier cantidad de. Bueno, esta gente hablaba en serio porque tenían armas, pertrechos, tenían un silo donde guardaban comida para refugiarse. Eso pasó hace 2 años. Entonces, cuando a mí me hablan de claro que saben que la Constitución, esta Constitución, le abre la puerta a desfachatados, a gente sin moral, para la posibilidad de empujar a un gobierno y con un ropaje constitucional de ponerlo y poner a quien les da la gana. Claro que sí está en la Constitución. Por eso es que no la quieren sacar, doctor Bernal. Exactamente por eso. Porque es una Constitución hecha para quitar y poner. Es una constitución hecha, si la podemos seguir llamando constitución cuando no se debe, porque fue impuesta, pero fue una constitución hecha por golpistas, para golpes y golpistas. La prueba de ello es que bajo esa misma constitución, entre ellos mismos se golpearon. Lo que pasa es que aquí hay un desconocimiento evidente de nuestra historia, o es que aquí se nos olvida todo lo que pasó entre el En la noche 68. que se volaron en una sola noche a Tuturo del Valle de Rodríguez Esquivel. En una Para no noche. echar para atrás, ¿sí? Para no echar para atrás, ¿no? Cuando se echaron a Arroyo, cuando se echaron a De la Espriella, cuando se echaron y se echaron, todo eso fueron golpes internos. ¿Y lo daban con qué? Arguyendo la Constitución. Eso era lo que nos mostraban. De acuerdo con el artículo tal, la Constitución prevé que en ausencia absoluta del presidente le corresponde, y así lo hicieron. 21 años se la pasaron golpeando después de haber dado el golpe, y con esa Constitución, que no es, hoy día se sigue golpeando al pueblo. El pueblo, y también hay quienes quieren, eh, hombre, volver al poder. La nostalgia se los come de una manera extraordinaria. Mire,
Yo leí ahí, creo que en La Estrella, el domingo pasado, un artículo de un PRD connotado, hablando así muy, ¿cómo decirle? Muy sofisticadamente, por no decirlo de otra manera, de la necesidad de deshacerse del gobierno de Mulino. Y hablando de que próximamente las elecciones nos permitirán retornar a hacer las obras. Oye, ¿por dónde vamos? En las redes, ahí todo el mundo está golpeando. Ya la gente descaradamente dice hay que tumbar a Mulino. Se les olvida que nos guste o no nos guste, eso sigue siendo un delito. Pero como saben que no se les va a investigar, como saben que no se les va a hacer nada, hay gente que ha salido hasta decir que hay que matar a Mulino. Mire por dónde va esta sociedad. Cuando en una sociedad hay gente que empieza a hablar de que hay que matar a Juan, a Pedro, a José, ojo, mucho cuidado. ¿Pero por qué lo hacen? Porque saben la impunidad del sistema, ¿no? El Ministerio Público ni las autoridades competentes están preparadas para atender esta situación que, por lo visto, se desborda. Y entonces eso hay un mimetismo, porque hay mucha gente que empieza a cacafonear, a repetir la misma cosa sin darse cuenta que por ahí no van. Yo creo que si nosotros problemas tenemos que resolver, tienen que hacerse de la manera más democrática posible y no pensando en la utilización de instrumentos, en este caso, pues, absolutamente contrario a las soluciones que nosotros queremos dar. Por eso la importancia de la participación. Entre más gente, entre más ciudadanos se involucren en el acontecer, entre más ciudadanos hagan del debate un instrumento democratizador, yo creo que muchas cosas se pueden enderezar y entre esas, esta salida que se requiere con urgencia de este estatuto constitucional impuesto que siga haciendo un daño. Pero ¿qué pasa? Volvemos al punto. Como la gente no lo conoce, como la gente no lo ha leído, la gente no sabe de su contenido y de todos los artilugios que el mismo contiene para que aquí se den cosas que no se deberían dar. Nada más le pongo un ejemplo. El articulito ese que señala que los diputados son los que investigan y sancionan a los magistrados y el otro articulito que dice que son los magistrados que investigan y sancionan a los diputados. A ver, ¿eso qué quiere decir? Suma cero, no pasa nada, ¿verdad? Como dice el refrán, ellos son blancos, entre blancos se entienden. ¿Por qué? Porque hay una, o sea, y si usted entra, mire, mire el papel del Tribunal Electoral tan negativo a la participación ciudadana, extremadamente contrario a que los ciudadanos participen, no hace ni siquiera, no cumple ni siquiera la tarea de educación a la ciudadanía sobre las libertades democráticas, sobre los deberes ciudadanos, sobre nada, ¿verdad? Entonces, estas cosas no nos van a llevar a buen puerto si seguimos con ellas, porque usted no le puede pedir peras al olmo. Entonces, por eso es que tiene que venir un cambio absoluto y total, no de que vamos a reformar dos articulitos como quieren algunos, no, este ya no es un problema de articulitos, este es un problema de que necesitamos un cambio, pero para ese cambio tiene que haber la participación ciudadana, que hay cualquier cantidad de murallas que obstruyen esa tarea. La propia Constitución del 72 se contradice en el momento de que le da a 91 personas, incluye a los 20 del Parlacén, la posibilidad está por encima de ella misma, cuando le da fueros y privilegios y la exime de la ley. Porque si mañana yo le digo algo a un diputado y él considera que no le gusta, me puede poner una demanda, pero yo no lo puedo demandar a él, o lo puedo hacer, pero a la Corte Suprema, que usted sabe lo que va a pasar ahí. Entonces, la propia No, Constitución se contradice. eso del Parlacén sigue siendo tan escandaloso desde el primer día que se firmó ese oprobioso tratado. Por eso es que yo sostengo que este es un país que, aparte de una serie de situaciones, ha sido toda la vida maltratado por tratados. Pero ¿quién ha firmado ese tratado? Bastante que se le dijo en aquel entonces en Dara que no le convenía a Panamá entrar al Parlacén. Costa Rica jamás ha formado parte del Parlacén y no le ha pasado nada. A nosotros eso solo nos ha traído problemas y gastos. Aquí lo que pasa es que los medios escritos no dan a conocer, por ejemplo, la cantidad de dinero que nos cuesta a los contribuyentes mantener ese atajo de zángano que se tienen allá en el Parlacén, que encima de eso son puestos en el Parlacén sin cumplir el procedimiento establecido en el propio Tratado de Parlacén de cómo deben ser electos, porque los del Parlacén tienen que ser electos de la misma manera que se eligen los diputados. Aquí no, aquí los partidos mandan a su garulilla, ¿no? De candidatos y así. No, esta es una cosa desastrosa por todos lados, pero ¿y quién apadrina todas esas cosas? Bueno, en la constitución impuesta
que la gente sigue aquí en algunos sectores idolatrando, y esa es otra contradicción. Cayó la dictadura, se quedó la Constitución. ¿Cómo explica usted eso? Bueno, Y lo que explica una no, ausencia de es que voluntad aquí todo y ha sido quienes, impuesto. Aquí todo ha sido sí, impuesto, doctor Verdad. Sí. Bueno, usted casi le cuesta la vida lo del Tratado del Canal y el famoso Tratado de Neutralidad, que es que aquí nadie lee y nadie sabe. Usted literalmente casi lo matan. Y, y no es una metáfora, es que realmente casi lo matan, eh, advirtiendo que nos iban a poner bajo el paraguas del Pentágono, que el propio dictador lo afirmó él mismo, y ahora con el cuento de la neutralidad, ahora es letra sacrosanta ese tratado de neutralidad. Cuando yo te acabo de leer que hoy, hace unos minutos, Suiza decidió abandonar la neutralidad y rearmarse. Porque el mundo ha cambiado, doctor Bernal, pero nosotros necesitamos tener una legislación jurídica dinámica, no en piedra como si fueran los 10 mandamientos. definitivamente, y es por eso la importancia de este proceso constituyente que se ha iniciado y de esta fase de alfabetización constitucional que ayer y hoy nos tiene en la ciudad de Santiago, donde hemos estado dando conferencias ayer para el personal de la Procuraduría de Administración y otros servidores públicos en el Centro Regional Universitario, y luego también en SONA, donde también tuvimos una conferencia con y funcionarios y con eh, miembros de la sociedad civil, con estudiantes, con profesores. Hoy también tenemos ahora a las 9 otra conferencia, y luego en la noche otra en la Universidad Latina de aquí de Santiago. Y seguimos pues, mañana sábado, Dios mediante, estaremos en Macaracas en un cabildo abierto a las 4 de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana en Tonosí. Y invitamos a todas las personas que estén interesadas en participar para que se acerquen y participen y conversemos y debatamos en torno al por qué, el para qué, el cómo de una nueva constitución, que es la tarea que le corresponde en esta fase a la Secretaría de Asuntos Constitucionales, de divulgar en el proceso de alfabetización para que todos conozcamos más y mejor nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras libertades, nuestras garantías, como primer paso a poder aportar hacia un nuevo pacto social, que es lo que responde en estos momentos. Si me permite, doctor Bernal, un par de minutos para ir a la pausa y regresar entonces con la mañana Ancon y el doctor Miguel Antonio Bernal aquí en los 92.1 FM y radioencon.com. Y ya está con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal de vuelta, como todos los viernes a esta hora de la mañana. Doctor Bernal, una de las cosas que más me ha llamado la atención de lo que ha estado pasando durante este tiempo es cómo estos sindicatos únicos y organizaciones únicas que durante los últimos 35 años se han dedicado a la negociación perpetua con gobiernos débiles y que al final transan para que dentro de 5 años más vuelvan a hacer lo mismo, eh, creyeron que ellos iban a seguir con esta diatriba, con este procedimiento de arrodillar a un gobierno y llevarlo a que cumpliera sus exigencias y después perdonarle la vida, ¿no? Políticamente hablando. Pero parece que esta vez eso no va a pasar. Y yo creo que por eso es que hay tantas voces opositoras pidiendo diálogo, porque finalmente habría un gobierno que pondría orden en esta uniformidad sindical y gremial, que lo único que ha servido en el país es para que los pobres agremiados cada vez estén peor. Definitivamente que nosotros, Guillermo, como sociedad, vivimos una situación bastante desigual en todo sentido. Y aquí se ha perdido el norte de toda una serie de instituciones y sobre todo de toda una serie de derechos y deberes. Entonces, hoy tenemos órganos del Estado que no funcionan ni cumplen con las atribuciones que les corresponde desde el punto de vista teórico, doctrinal e histórico. Hoy tenemos un sistema educativo que no llena las expectativas de la sociedad. Hoy tenemos partidos políticos que no son partidos desde el punto de vista teórico, sino corporaciones electorales que nada más hacen eso. Y los sindicatos, lastimosamente, han caído también en esa vorágine que ha llevado a la desviación de lo que son o deben ser los propósitos que deben guiar a un sindicato. Y por eso también, aunque aquí no se habla mucho del tema,
Panamá es uno de los países que tiene muy pocos agremiados en los sindicatos, creo que no alcanza el 6% de la afiliación. Entonces, todo esto, por momentos o en determinadas circunstancias, hay algunas cosas que aparecen ante el público que se muestra también reacio a darle credibilidad a lo que se está viendo o lo que está sucediendo. Y entonces, como dice el refrán, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hoy confrontamos una situación que amerita que, por eso, vuelvo a mi cantaleta, sin la participación no va a haber manera ni de evitar la corrupción ni en la casa, ni en la casa de la gente, porque esta es una sociedad que poco a poco la corrupción ha ido permeando y ha llegado a todas partes, a casi todos los sectores de la sociedad, vamos a llamarlo de la sociedad civil, hasta sociedad civil organizada también, tiene una serie de características que no son propias a las organizaciones o al tipo de organización que se debe dar. Entonces, es una crisis real y efectiva que no queremos ver. Entonces, esa es la peor actitud que podemos asumir, cuando queremos negar las realidades que están ahí de manera visible. Yo sí creo que es un momento también propicio para que se abra un gran debate y para que nosotros sepamos exactamente, mire, la mayoría de la gente que está en un partido político jamás se ha leído el estatuto o el programa de ese partido, si es que lo tiene. La mayoría de la gente que está en los sindicatos no conoce lo que es la historia sindical, que tantos aportes positivos le ha dado a la humanidad, porque las cosas como son. El hecho de que haya individualidades que denigran la historia sindical de la humanidad, porque el sindicalismo no pertenece exclusivamente a este país, que es donde menos hay sindicalismo, dicho sea de paso. Pero ¿qué pasa? La distorsión del rol, ¿no? Y eso pasa también hasta en algunas organizaciones que supuestamente están llamadas a contribuir, por ejemplo, a atender a ciertos sectores desvalidos de la sociedad. Miren lo que ha pasado. Eso pasa hasta en instituciones del Estado. Ya aquí la gente se le olvidó el CENIAF. ¿Qué pasó en el CENIAF? ¿Se ha investigado todo lo que ahí hubo con el gobierno pasado? Nada. O sea, la distorsión es real y efectiva. Lo que sucede es que no estamos nosotros poniendo todas las cartas sobre la mesa para ver los pros y los contras y entonces pasamos a abandonar cualquier tipo de argumentación y a caer en toda una creciente vulgaridad de insultos, improperios. Esto es una cosa increíble, pero ese es un reflejo de la degradación que vive la sociedad. ¿Quién ha dicho que insultando o mentando madre a las autoridades o a quien sea nosotros vamos a salir adelante? Aquí la gente cree que mentándole la madre a Trump, Trump va a dejar de hacer lo que hace. No me, por favor, seamos un poquito serios, preparémonos más bien para saber exactamente cómo debemos actuar y cómo debemos argumentar y qué puerta debemos tocar para evitar ciertas cosas. Pero se ha tomado el camino en que diríamos nosotros que las consecuencias van a ser extremadamente negativas, quieras o no, ya lo son. Eso que ha pasado con la bananera allá en Changuinola, pues el que aquí quiera taparse los ojos y no sepa que eso ha sido de producto de una ultra manipulación política partidista, ¿no? Que está evidenciada el hecho de que las autoridades no hayan sabido tomar el toro por los cuernos en cuanto a lo que había que ver, eso no impide que el solo cierre de las bananeras representa un golpe durísimo para la ya bastante atormentada economía que existe debilitadamente en este país. Nosotros no tenemos ahora mismo una economía mínimamente competitiva. No estamos en capacidad ni siquiera de satisfacer las necesidades de nuestra propia población, obligados a importar esto y aquello y endeudándonos más y más. Y así no vamos a ningún lado. Pero ¿quién sale a ver que estas cosas se puedan ir corrigiendo de una manera u otra? Los esfuerzos que se hicieron de conversación con el dirigente Smith fueron en vano. ¿Por qué? Porque se ha caído en un comportamiento extremadamente, diríamos nosotros, sectario dogmático, y así no podemos nosotros avanzar en ningún terreno, para nada. Entonces, yo creo que sí hay que buscar un mecanismo de verdadera participación y de apertura. Y yo creo que debemos empezar por ponernos de acuerdo a ver cómo podemos nosotros bajar el diapasón, porque el temor que yo tengo es que nos vayamos a una confrontación y cada día nos falta menos, porque cada día se abona más ese terreno de la violencia. Se empieza por una violencia verbal,
que la vivimos todos a través de las redes y eso, y luego se pasa por una violencia física y ya después nadie va a poder atajar esto. ¿No? Yo estaba viendo, por ejemplo, un video que estaba circulando que se tomó en el hospital de la Caja de Seguro Social de las consecuencias de los gases lacrimógenos que son lanzados en la universidad. Esas son cosas que yo considero que se pueden perfectamente evitar. ¿Por qué? Porque usted no debe tirar gases lacrimógenos cuando sabe perfectamente bien que las lacrimógenas van allá para el hospital. Pero ¿y qué se está haciendo para evitar que se produzcan ciertas actuaciones de parte de grupúsculos o de individualidades que yo pongo en duda que sean estudiantes? Porque esas maleanterías no son propias de estudiantes que se están haciendo, pero salen desde la Universidad de Panamá y la están utilizando para otros propósitos que no son la educación, la investigación y la cultura de parte de algunas individualidades. Pero ¿qué pasa? Que las autoridades no han tomado las medidas correspondientes, ¿verdad? En la universidad existe un cuerpo de seguridad. ¿Dónde está ese cuerpo de seguridad cuando salen 4 o 6 enmascarados a tratar de hacer una serie de cuestiones? Un estudiante no se enmascara, un estudiante no hace las acciones que están realizándose y que provocan estas consecuencias negativas para los que están recluidos en el hospital que está ahí contiguo a la Universidad de Panamá. Pero estas cosas la ciudadanía calla, la ciudadanía no reacciona frente a eso y entonces esto es un círculo vicioso de repetición y ya está con horarios. Ya todos sabemos que a partir de cierta hora el riesgo de que la universidad la cierren aumenta en un 100%. Los propios estudiantes tienen un descalabro en su proceso de enseñanza-educación porque un día hay clase, el otro día no, pero eso afecta a los nocturnos, porque los diurnos, como a las 7 de la mañana nadie sale a tirar piedras, los diurnos tienen sus clases sin problema alguno. Pero ¿qué pasa? Que no todos los estudiantes pueden estar en turno diurno, como no todos los estudiantes pueden estar en escuelas particulares donde las clases no se han interrumpido ni un solo día. ¿Eh? Doctor Bernal, yo estaba pensando que muchos de los problemas que estamos viviendo tienen que ver con la impunidad. Porque si usted se fija, muchos de los que ahora exigen y que están en las calles y que señalan y que hablan del gobierno que hay que hacerle y que llevar, traer, son personas que deben ser por lo menos investigadas, tienen mucho de qué contar. Aquí se han cometido reales excesos en cuanto al manejo de las cosas públicas. Es que todo lo hemos visto. Gente que se enriquece a mitad de gobierno. Y nadie dice nada. O sea, pasan los gobiernos y cambian de estatus social. Los ve que no, muchos no trabajan más nunca después que salen de los gobiernos y no pasa nada. Claro, ahora se sienten muy fuertes porque han llegado a la conclusión que no va a pasar nada. Y eso está siendo caldo de cultivo para este odio que se tiene a quienes lo denunciamos. Cada vez Definitivamente, yo creo más. que ese es uno de los aspectos más importantes a destacar, la impunidad. ¿Por qué hay tanta impunidad? ¿Quién patrocina esa impunidad? ¿Quién se beneficia de esa impunidad? ¿A dónde nos lleva esa impunidad? Entonces, aquí lo que estamos nosotros viendo en el momento en que nos quedamos como espectadores es una absoluta disfuncionalidad de nuestras posibilidades de salir adelante y una desarticulación de todo proceso, sea este económico, social o político, y diríamos nosotros que se hace lo imposible por llegar a puntos de encuentro, por llegar a concertaciones, que se quedan en una serie de posiciones que jamás se van a poder encontrar y que jamás van a poder concertar. Entonces, yo creo que el propio sistema también sirve de abono para ese tipo de actitudes, digamos, vamos a llamarla pues, y espero que no se tome a mal recalcitrante en el sentido de que no quieren diversificar la dinámica de actuación en la cual nos encontramos. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con la educación. A nosotros no se nos educa para concertar, a nosotros no se nos educa para la paz, a nosotros no se nos educa para dialogar, a nosotros se nos educa más bien para saber cada vez menos y para una docilidad que no es propia del siglo XXI ni es propia del comportamiento que debe tener un ciudadano, así no se involucre en los temas públicos o en la política, como se dice. Lo que no podemos nosotros es seguir como vamos de ninguna manera y hay que buscar de una u otra forma algún punto de encuentro. Pero, ¿cómo hacemos? Si las posiciones están cada vez más encontradas, cada vez más distantes, cada vez más... Entonces, decir que, bueno, que se van a crear las condiciones sociales para, eso no va a bastar ya.
porque con lo que yo estoy viendo allá en Bocas del Toro, ahí hay una situación bien sui generis, producto ya de, esto viene también de atrás, acordémonos lo que pasó con Puerto Armuelle, ¿no? A raíz de lo que hizo un señor que ya murió, creo que se llamaba Morris, ¿ya? Hundió al sindicato, hundió a la población, y hoy Puerto Armuelle es prácticamente un pueblo fantasma. Y Changuinola va por el mismo camino para satisfacer el capricho y la gula y la ansiedad de poder de un par de personalidades que es desde la Asamblea están manipulando todo de una manera. Pero ¿qué pasa? Que como no se les, no es que no se les denuncia, sino es que no se hace público, no se divulga, no se informa sobre esos aspectos, entonces eso abre los canales a la especulación. Yo creo que hay una grave falla en materia de comunicación, en materia de información, y eso nos está haciendo un daño a todos. Y eso hay que buscar la manera en que entre todos los corrijamos, porque eso no es una cuestión de gobierno. Lo que pasa es que aquí queremos siempre que por ejemplo, como es un sistema ultra mega atrozmente presidencialista, entonces se quiere que sea un individuo el que solucione todo, como si estuviéramos en una época en que aquí hay que aplaudir algún tipo de caudillismo o caciquismo, pero eso viene del mismo sistema constitucional que aquí se puso. Acuérdense que esta es una constitución impuesta que decía, ¿no? Se reconoce como líder máximo de la revolución panameña al general Omar Torrijos Herrera, por favor. Y eso se ha quedado ahí, no necesariamente impreso por las reformas, pero la esencia misma es autoritaria, diríamos nosotros, también contraria a los derechos ciudadanos. ¿Dónde está el poder ciudadano? ¿Dónde está el empoderamiento de los ciudadanos para salir adelante? Yo no lo veo, ni veo de parte de algunos sectores la voluntad que esto se dé. Entonces, yo me quedo en la esquina de la necesidad de seguir adelante abogando por un proceso constituyente que democratice, un proceso constituyente que abra los espacios para el diálogo, para la concertación, para el debate, sobre todo porque sin debate no hay democracia. Y entiendo los que no lo quieren porque están aferrados a posiciones de poder, sea este económico, social, político o de cualquier naturaleza, y nadie que esté aferrado de esa manera al poder va a querer que se le minimice en lo más mínimo, y valga la redundancia. Bueno, dicho esto, usted ha visto el desfile de profesionales del derecho que han ido a pedir una recolección de firmas al Tribunal Electoral para revocarle el mandato al presidente. Me gustaría su opinión como profesor de derecho Yo creo sobre que estas la cosas. revocatoria de mandato de toda autoridad electa debería existir, pero no existe. Del momento en que no existe, esto, esto es más que una falacia, una payasada que lo están haciendo para distraer la atención de los verdaderos problemas que tenemos que resolver. Quienes andan en ese afán son los mismos que volvieron a desempolvar la mafiosa paralela. ¿Eh? Son los mismos con las mismas, como diría Gaitán. Entonces, están engañando a la población y hay gente que se afana en el tema cuando es algo que, hombre, no hay ni siquiera cuando aquí se quiso hacer una revocatoria, el alcalde pasado, acuérdense lo que pasó, el propio Tribunal Electoral se encargó de echarla abajo. En la de la revocatoria presidencial tampoco existe ese cuento de que si recoge tantas firmas, hombre, ojalá existiese de una manera bien procesada, instrumentalizada. Esa es parte de la participación ciudadana que aquí se elude, ¿no? Lo mismo Ujú. que la reelección. Ahí están todos los rectores de todas las universidades públicas reelectos o queriendo reelegirse o haciendo lo imposible para ser reelegido. Entonces, eso va a seguir así mientras no se pongan. Por eso nosotros en nuestra charla estamos alertando a la población la importancia que tiene que vayamos pensando como ciudadanos en qué requisitos se deberán establecer para aquellas personas que quieran ser constituyentes. Porque la elección de constituyentes no tiene nada que ver con la elección de diputados, de alcaldes o de representantes ni nada por el estilo. Y para constituyentes tenemos que ser exigentes y poner requisitos verdaderamente serios para evitar que se nos cuelen los Robinson, los Huevitos, los Pineda, los Bolota, los vaya usted a saber qué cosa, y vayan a quedar entonces ellos sentados dándonos un nuevo texto constitucional que Dios sabrá qué podrá aportar. Pero si nosotros no tomamos las precauciones, las medidas preventivas, porque así como el cuerpo humano requiere de medicina preventiva, asimismo el cuerpo social requiere ir estableciendo medidas preventivas para evitar más daño del que ya viene sufriendo esta sociedad, ¿no? Que está endeudada, hasta decir no más, que está con unas falencias cada vez más graves que nos distancian mucho de lo que está llamado a ser una sociedad moderna
en este siglo XXI. Doctor Bernal, le quería decir que voy a aprovechar una pregunta de un oyente sobre el tiempo que podría demorar una nueva constituyente. Eh, yo tengo rato de estar pensando por qué de un tiempo para acá se ha puesto dentro del argumentario, porque usted sabe que estos son argumentarios que le dicen a la gente, esto hay que repetirlo, esto hay que decirlo, ¿no? Las protestas masivas. ¿Por qué lo de dictador? Y me he quedado pensando, ¿por qué ahora de repente Mulino es dictador? No entiendo. Las elecciones fueron hace menos de un año, ¿por qué lo de dictador? Y llega a la conclusión que tiene que ver con el trabajo suyo, doctor Bernal, porque su trabajo va a terminar en una constituyente. ¿Y cuál es la idea? Casar al dictador con una imposición constitucional, que eso es lo que van a vender. Y eso va a venir de adentro, doctor Bernal, de los tres señores estos que no quieren que esto cambie y de otros amigos, porque lo estoy viendo venir. Primera pregunta, ¿cuánto tomaría cuando su trabajo llegue a un punto donde los panameños estemos listos para semejante discusión, hacer una nueva constitución? ¿Y cómo evitar que esta bola de nieve que se está comenzando a hacer no termine en una discusión en las calles de que viene un dictador que se quiere quedar para siempre? Sí, eso ya está circulando profusamente y con premeditación, doble y alevosía por parte de quienes no quieren un cambio y que han empezado a vender la idea que ya se tiene una constitución hecha, que es para que Molino se quede un poco de hierbas aromáticas que parece que fuman algo más que marihuana con quién sabe qué, ¿verdad? Una constitución se puede hacer en 3 minutos ahora con la inteligencia artificial, pero no se trata de eso. Se trata de llevar un proceso en que hay una participación ciudadana y un proceso que se quiere llevar sin prisa, pero sin pausa. Primero, sin alterar los periodos de las autoridades que fueran electas, que no se trata, porque ya se empezó a decir que lo que quería era deshacerse de los diputados, deshacerse de la corte, deshacerse. No, no, se quiere hacer sin prisa, pero sin pausa, por la fase primera de alfabetización y luego la organización, elección, discusión y aprobación de una nueva constitución. Nosotros hemos previsto que eso puede extenderse hasta por lo menos el 28, para poder que el nuevo gobierno entre con las nuevas reglas del juego y las autoridades sean electas con toda una serie de nuevos procedimientos e instituciones. Ahora bien, yo creo que nosotros cometeríamos un error si pretendemos alterar el proceso, si se pretende por parte de quienes están interesados solamente en llegar al poder, no importa cómo. Ese es un peligro que está, porque esta es una constitución, ya se lo dije, golpista, hecha por un golpe y para un golpe. Las condiciones, si usted me pide, hombre, eh, las condiciones, por decirlo así, como dicen, objetivas para un golpe están dadas, siempre han estado, pero ¿a quién golpean realmente? ¿A los que están en el poder o a la población que no tiene ni siquiera conocimiento de sus derechos y de sus libertades y de su... Entonces, nosotros estamos en una situación que exige más de nosotros y por eso el llamado que hacemos nosotros a la ciudadanía, a los sectores que están, digamos, conscientes de la necesidad de que no podemos seguir como vamos, a que vayamos dando los pasos necesarios para que esta alfabetización constitucional abra el abanico a una mayor participación ciudadana. Yo sé que puede sonar utópico, que puede sonar idealista, pero ese no es el punto. El punto es que la realidad es una, don Guillermo Ruiz. El 90%, por no irme más allá de nuestra población, no conoce sus derechos. Y esa es la peor distorsión que puede tener una sociedad en nuestros días. Entonces llega un presidente y dice, vamos a hacer una constituyente y le salen a golpear porque saben que esa constituyente va a abrir los ojos, oídos y va a soltar las lenguas de los que nunca han dejado hablar y de los que nunca han querido que oigan y vean las cosas que hay que ver y oír para las que están mal, corregirlas y las que están bien, pues simplemente mejorarlas. Sí, es que yo no le tengo miedo a la democracia y aquí lo que quieren es precisamente todo lo demás, amarrar, tener partidos políticos genuflexos y que dependan de... Porque aquí el negocio de ser partido político, doctor Bernal, usted tiene que verlo. Hombre, son 57 millones que les da el Tribunal Electoral para que hagan fiesta y aquí nadie lo supervisa ni lo controla. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces, no hay nada mejor que tener un montón de plata, buscar su medio de comunicación, pagar 2 realitos para que me den acceso y hacer como que estoy trabajando mucho cuando en realidad nadie lo controla, nadie lo audita, nadie dice nada, usted no sabe qué es lo que pasa. Y ahí están los partidos políticos de fiesta.
y el pueblo panameño comiéndose un cable. Y esos son los que salen a decir que el gobierno tiene que resolver inmediatamente los problemas que ellos mismos causaron. Efectivamente, efectivamente, porque aquí se ven las consecuencias, pero no se ven las causas. Nosotros como sociedad venimos arrastrando un malestar social que ha ido en aumento, que ahora ha alcanzado un punto, diríamos nosotros, de sensitivo y que hay que buscar la manera de que se pueda empezar a buscar solución a ese tema. Oiga, doctor, dos cosas. Le manda saludos desde Santiago de Veraguas y también desde Chiriquí. Gracias. Y la otra cosa que le iba a decir era de que quería actualizarlo. Yo ayer me estuvo una empresa de alta tecnología presentando diferentes modelos de inteligencia artificial global, o sea, ya modelos globales, ya una cosa más técnica. Y para no hacerle el cuento largo, usted con esa tecnología en menos de 30 segundos tiene la mejor constitución que se puede redactar. Ah, no, definitivamente, Nada más sí. que lo único que tiene que actualizar es con lo que está recogiendo ahora por las provincias. Si lo tiene todo, usted lo mete ahí. Ni siquiera lo tiene que hacer muchas cosas. Con que le tome una Pero, foto, doctor Bernal, le toma una foto a cada una de las cosas, la pone y ya la sube, pero la puede y subir como terminaríamos, con el ratón sí, este. Y en 30 terminaríamos segundos ya lo tiene todo listo. y terminaríamos teniendo una constitución artificial que no serviría para absolutamente Así nada, por mismo es. muy bueno que sea su contenido. Así mismo es. Porque lo que hace una constitución rica, lo que hace una constitución valiosa es la participación ciudadana en ella, para ella y con ella. Así que por eso le decía, tener una constitución es más fácil que persignarse un ñato, pero no es el propósito de un proceso constituyente, es todo lo contrario. Doctor Bernal, ¿qué tiene este fin de semana para dentro de Bueno, hoy su estamos en Santiago, secretaría? ahora a las 9 tengo una conferencia en el Hotel Gran David, luego en la noche a las 6 de la tarde en la Universidad Latina, mañana tenemos un cabildo abierto de la población de Macaracas, Los Santos, y el domingo a las 10 de la mañana en Tonosí. El lunes quería anunciar que se inicia la inducción dentro del concurso nacional de oratoria. La inducción es la reunión con los jóvenes que se han presentado a concursar en las distintas provincias. Se inicia el lunes con Panamá Centro, en el gimnasio del Colegio La Salle, más de 700 jóvenes que van a concursar, cuando le estaremos dando una inducción primaria para que puedan participar con mayor causa de conocimiento en este concurso que ha despertado un interés muy grande a pesar de las circunstancias que hoy vive la educación del país. El hecho de que 4.200 jóvenes estén interesados en concursar y participar con un tema como la alfabetización constitucional nos llena no solamente de regocijo, sino también de esperanza, y por eso vamos a estar ahí al lado de ellos todos estos días en la inducción que se va a estar dando primero en la provincia de Panamá, después en el resto de las provincias que conforman nuestra república. Doctor Miguel Antonio Bernal, pase por favor un excelente fin de semana y Dios mediante nos vemos el Gracias. próximo viernes, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Gracias. Y recuerden a los que no lo pudieron escuchar completo que lo pueden volver a ver a partir de mañana en la mañana en YouTube en Radio Ancon.